Agafo l'autobús fins a arribar a la plaça Espanya. Avui m'hi espera Manuel Heredia, una de les veus més representatives del poble gitano a la ciutat. Amb ell parlarem de vida, de lluita i de compromís, però també de memòria, d'identitat i de futur. Una conversa propera al carrer amb mirada de ciutat. Soy Manuel Heredia. He nacido en Loja, Granada. Me he dedicado profesionalmente a la promoción del pueblo gitano en todo su ámbito. Aquesta conversa la fe en la Plaza España. Soc gent de Sabadell. Estem aquí a la plaça Espanya, un punt neuràlgic de Sabadell que ha triat el nostre convidat, Manuel Heredia. Per què estem aquí, a la plaça Espanya, Manuel? ¿Qué té aquel lloc per tu? A ver, lo primero, como tú bien sabes, es que yo vivo aquí. Me venía cerca porque yo tengo una vivienda aquí. Y segundo, que es lo más importante, es porque yo creo que un acto a una persona gitana con este referente tan gitano que yo tengo y este color de Federico García Lorca, verde oliva, pues tenía que ser exactamente en un bosque donde haya naturaleza, donde haya libertad, ¿me entiendes? Esa palabra de libertad, los gitanos la llevamos en el corazón siempre. Somos como los árboles, ¿me entiendes o no? Manuel Heredia o tío Manuel? Com té de... A ver, ahora ya me llaman tío Manuel Heredia. Pues me llaman tío Manuel Heredia. Sí, la tío gente Manuel ya Heredia. Me llaman tío porque, bueno, eso es uno de los temas que no están escritos ni con pluma, tintero ni papel, pero tú sabes que cuando un gitano hace cosas para su pueblo y hace cosas bien hechas, hemos continuado nuestro camino y ayudando al que siempre hemos podido y llamando a la sociedad, como bien lo sabes tú, y sobre todo en Sabadell, que es donde más gitanos hay de toda Cataluña. Pero bueno, lo que vengo a decirte que nosotros, ahora ya se me ha ido lo que me decía. Tío Manuel. Tío Manuel. Nos logramos, según dice las costumbres y la ley gitana interna, que a partir de los 60 años... O sea, que tienes más de 60 años. Tengo más de 60 años, tengo 77. Estás fet un pimpollo. Te dan la categoría de tío, de respeto, para que entres en problemas cuando la sociedad gitana, los chicos jóvenes se pelean, tal, la policía no, la cárcel no, nada, entra el diálogo y el respeto. Les decimos, bueno, tú has hecho daño, te vas de aquí del barrio durante 6 meses, a los 6 meses vuelves, pero aquí no. O daros la mano que nació tanto y la próxima vez hacemos esto. I costa això, Manuel? Ara mateix costa? Costa, o sigui, el tipus de societat... De toda la vida costará y continuaremos nuestra renovación y así, porque el pueblo gitano no se va a acabar nunca. Lo intentaron, como tú lo sabes, Hitler, lo intentó la Guardia Civil, lo intentaron pues el Hitler, ¿me entiendes? En el tema de Gaudí y tal, en los crematorios. El Marqués de la Ensenada. Exactamente, y el Marqués de la Ensenada, aquí estamos nosotros, ¿me entiendes? Estamos nosotros, que nosotros somos felices, porque lo que nosotros queremos es amar a nuestra familia, y para amar no hace falta tener ni engañar a nadie, tiene que salir del corazón, con poco, no hace falta que tengas tanto dinero para que seas feliz, ¿me entiendes o no? Escolta una cosa, tu vas néixer a Loja. Sí. A Loja. Clar, vas venir amb la teva família aquí a Sabadell. La primera imatge, quan arribes a Sabadell, la tens al cap? Et sona perfectament... Sí. Més o menys, recordes sí, claro quan arribes aquí a Sabadell una societat diferent, una ciutat diferent. Loja és una població petita, mitjana, i arribes a una ciutat com Sabadell amb una perspectiva diferent, ¿no? Sí, bueno, la entrada a Sabadell, yo me vine en aquellos trenes que había, como tú bien lo sabes, los sevillanos, me vine ya que ya no era negro, ya era de otro color, ya era, yo qué sé, y venía mi madre con mi padre, que en gloria esté, y por lo tanto pues nos bajamos a la estación de Francia, y cogimos un taxi y le dijimos que nos llevaran a Torre Romeo. Lo vi normal, porque como éramos todos de Pedro Martínez, todos los que hay en Granada, de los que no son payos, que son payos, son de Pedro Martínez, y nosotros los gitanos, la gran mayoría somos de Loja, o sea, familia, me encontré en mi sitio, ¿me entiendes o no? Ahora, cuando yo ya salí
y a mí me parlaban catalán, pues yo la verdad que decía, pero bueno, pero que tenía que entender un poco el catalán i tal, i per tant lo vine i me vi estrany. Tu tens un record complicat, difícil, dels primers moments quan arribes aquí a Sabadell, perquè la societat era diferent, això de l'idioma que et crida l'atenció, però tens un record difícil, amable, cordial d'aquest moment, perquè venies d'un poble petit, d'una dimensió, a una ciutat, encara que, com explicaves, a un barri de Romeu, et trobaves amb la gent de la teva ètnia, que estàveu, com sempre, al poble, però vas tenir una experiència positiva amb la perspectiva del temps? Sí, completamente positiva, porque en este caso, cuando yo vine y me bajé en la estación de Francia con mi familia, llegamos a Torromeo y vi gente que eran como yo, hablaban como yo, hablaban pues ese castellano andaluzado, ¿me entiendes? Y medio gitano, porque había muchos gitanos y aún existen todavía allí y tal, y me encontré bien, ¿me entiendes o no? Me encontré bien. Luego después también me encontré bien, porque darte tu cuenta que yo cuando me vine de Loja, y me vine ya pues con 17 o 18 años, y bueno, pues yo tuve una mala experiencia, ¿no? He tenido muchas, ¿no? Pero en cambio aquí en Cataluña no la tuve, yo por eso vamos a Cataluña. Yo salí del colegio y allí en el pueblo, tú te acordarás también, porque tú también, bueno, a lo mejor ya estabas aquí, pero bueno, los que estamos así pues íbamos y nos daban, ya terminaba la ESO, aquello que decían, ¿no? Bueno, el graduado, ¿no? Terminaba el college con una cierta edad, y entonces pues el maestro te decía, mira, pues vete a trabajar a no sé dónde, te buscaban incluso faena y tal. Claro, y había 2 puestos de trabajo en la ferretería del Candao. Un tal Pepe Montilla, que era de mi edad, y Manuel Heredia, que era gitano y negro como un carbón. Un tal Pepe Montilla. Un tal Pepe Montilla. Junto a Pepe Montilla nos llevó y fuimos los dos a pedir trabajo. Y don José, porque había que decirle al dueño de la ferretería, don José, allí en el pueblo, claro, pues lo miró a Pepe Montilla y le dice, venga, vete para adentro, y dice, tú te esperas ahí. Le di una bata y ponía allí ferretería El Candado. Y a mí me dice, tú te quedas aquí en la puerta y si hay que llevar algún paquete ya te cogeremos con el carrillo y tal. Aquello... Solo por només per la pell. Porque era gitano, y además era gitano de allí porque me conocía su mujer, nací en Loja y yo también. Claro, o sea, claro. Pero por el solo hecho de ser gitano, yo ya era el mozo de que llevaba mi carrillo, y yo era más feliz que la misma Virgen. Això no et va agradar, això et va marcar. Me va a marcar, ya dije yo, claro, soy gitano, ¿qué me van a dar a mí? ¿Me entiendes o no? Y yo como estaba tan convencido de que el racismo nos atacaba tanto, incluso nos hacían y nos reíamos de los racistas, no le hagan ni caso, ¿me entiendes o no? Porque era perder el tiempo, ¿no? Pero claro que he tenido brotes racistas y tal, ¿me entiendes? I a la mili? Perquè tu vas fer la mili, perquè hem d'explicar, Manuel, que el servei militar fins a fa 25 anys era obligatori. Era un temps que la gent, els homes, tenien l'obligatorietat d'anar durant un temps a la mili. Tu vas estar a... Yo estuve en Cádiz, en el campamento, en Camposoto, y de Camposoto me trasladaron a Ceuta. Y en Ceuta, perfecto. Hice mi servicio militar. Tens una experiència xula del moment aquest de la mili? Et va agradar? Et va servir? Va sumar a la teva vida? Bueno, a ver, no, sumar no sumaba, ¿no? Pero no obstante, sí que verdaderamente a mí me llevó al corazón, porque yo ya en el campamento estaba destinado con un galón rojo, con una cosa rojita que ponía. ¿Ah, sí? Sí, ya para empezar a hacer cabo, ¿me entiendes o no? Vale. Bueno, y yo cogía, y cuando venía la gente y tal, yo ponía, venga, firme, los ponía delante, a sordo de mi capitán, sin novedad, y tal, ¿no? Y entonces a mí también me llevaban, una novedad, a Cádiz, cuando estaba en Ceuta, ya que yo ya estuve en Ceuta, hice mi curso, salí cabo, ¿me entiendes? Estuve de cabo y tal. Bueno, pues yo iba a recoger a los reclutas de mi campamento con un teniente en el barco para traerlos a Ceuta. Y claro, había gente que
¿tú dónde eres? Yo de Barcelona, y de Barcelona tan negro me decían que eran Barcelona, eran de aquí, pero digo, es que allá hace mucho calor en Ceuta, ya verás cómo te vas a poner. Y aquello es, aquellas anécdotas, ¿no? Bueno, pero no obstante, hice mi servicio militar y a mí me trataron perfectísimamente bien, no había ninguna diferencia, yo hice mi curso, ¿me entiendes? Yo estuve allí, fui cabo, me licencié y automáticamente como cualquiera, ¿me entiendes o no? I en la perspectiva del temps, Manuel, això de la mili, globalment serveix, o sigui, va servir per molta gent, és a dir, va servir per descobrir, per relacionar-se, perquè hi ha gent que pensa, home, que potser la mili s'hauria de recuperar, o no, això va ser globalment una pèrdua de temps. A ver, yo mira que te digo la verdad como yo lo pienso, no estoy yo muy experto en esto, pero no obstante, a ver, la mili, si hay un buen equipo profesional de personas adecuadas con un número importante donde hagan el servicio, etcétera, etcétera, pues yo creo que la juventud y los jóvenes con 18 o 20 años que ya empiezan a estar, tendrían que utilizarlo en otro tema que luego cuando están en la ciudad pues que les sirva, ¿no? En el tema de la formación académica, etcétera, etcétera. Y tener un ejército pues pagado y tal, y un ejército profesional, ¿no? Claro está, que automáticamente somos los primeros los gitanos que si aquí hubiera cualquier cosa, los que vamos a defender a España, a donde tengamos que ir sin poner ningún problema, vamos a hacer nosotros, ¿me entiendes o no? Porque tú ten en cuenta de qué es lo que te vengo a decir, o sea, mira, mi padre, Federico, era tratante de caballería, como tú bien lo sabes, los gitanos aquellos antiguos tenemos bestias y tal, íbamos de feria en feria. Ha pasado la de Caín con la Guardia Civil, aquellos del triconio, ¿me entiendes o no? Tela marinera, lo que no han hecho perrería, lo que no han hecho los políticos, etcétera, etcétera, no teníamos que estar contentos, pero que nadie se meta con España, porque los primeros que la defendemos somos los gitanos, ¿me entiendes? Porque es nuestra España. Claro que en todas las parvas hay granjas, pero no obstante, vuelvo a decir que una de las cosas es que nosotros pues no vamos a hacer absolutamente nada. Mira, por ejemplo, cuando terminó la guerra civil, pues a mi abuelo se lo llevaron en unos camiones para fusilarlo a Granada. Porque, los paseos. Sí, bueno, según me contaba mi madre a mí, porque yo no nací en aquella fecha y tal. Y entonces pues fue mi madre llorándole al cuartel, lo vieron, hombre, que mire usted que mi padre no era rojo, que mi padre era tocador de guitarra, porque es verdad, tocaba la guitarra, se juntaba, cantaba y le daban algo, y hasta luego Lucas, ¿no? Pero estaba allí, lo pillaron y tal. Y lo dejaron. Pero yo tenía un tío en el Salar de Loja, que está escrito en el libro, Manuel Cortés Jiménez, que es como se llamaba mi madre, y tal, y que automáticamente llegó un sargento de la Guardia Civil, porque claro, allí era un pueblo pequeño y era el que mandaba, los sargentos no eran capitanes ni hostias, y tal, y le dijo, oye, es que entran los rojos, coja a mi gente, te la lleva. Dice, yo, ¿cómo voy a coger a tu gente y voy a dejar que la mía? Se dio la vuelta, le pegó 4 tiros, lo mató. Está en el libro del ayuntamiento y tal. O sea, ¿qué es lo que te vengo a decir? Que nosotros hemos estado pendientes de que no le pase nada, ¿me entiendes o no? Y en cambio esto no lo han pagado, ni lo han valorado, porque tú ten en cuenta de que nosotros somos un pueblo, y si todo un pueblo viene a otro pueblo y le entrega toda su infraestructura, su cultura, como nosotros la hemos entregado, porque oye, España sería España si no fuéramos tenido a la bailadora, a la Carmen Amaya. España sería España si no fuéramos tenido a Camarón de la Isla. España sería España si no fuéramos tenido, pues yo qué sé, a gente como Federico García Lorca, ¿me entiendes o no? Estava pensant jo ara que jo amb el tio Manuel, amb el Manuel Heredia, ens coneixem ja fa uns quants anys. Crec recordar, jo estava a la ràdio, a Ràdio Sabadell, i a J20, i era com va succeir això de l'assentament gitano al costat de Ripollet, que va ser dels primers moments, Manuel, que tu vas implicar d'una manera directa con compromís social. ¿Recuerdas aquel momento especialmente? Aquel momento lo reconozco perfectísimamente. O sea, nosotros ya teníamos la federación no mucho tiempo, tendríamos quizás un año o así, ya constituida la Asociación Gitana de Sabadell, y de manera primera, pues vemos
toda la problemática de la prensa, criticando que si los portugueses drogaban a los niños, que si no sé qué, las mujeres, no?, que los drogaven perquè se dormien los pobreticos, que sí, perquè es deia, i això és una realitat, que una part important dels gitanos que hi havia llavors era gent que havia vingut des de Portugal. Sí, Portugal, sí, eran portugueses, eran todos portugueses. Supuesto, había una familia que solamente era gitana, los Salazares, que eran de por ahí extremeños, una familia nada más, pero los demás eran todos portugueses, que se vinieron de ahí de Portugal y tal, y acamparon en el río Set. ¿Y cómo es va a solucionar todo eso? Vamos a ver, esto se solucionó en el tema de que allí ya estaban en el río, como tú eres, estaban en Ripollet, el ayuntamiento de Ripollet pues tenía muchas quejas, Jordi Pujol en este caso pues para mí ha sido un buen presidente y lo seguirá haciendo hasta que muera, para mí otros hablarán como quieran, pero este señor dijo, vamos a ver, estas personas ya no pueden estar aquí más tiempo, porque allí dormían los niños al lado del río, pequeñitos, y las ratas por la noche, a más de uno les mordía, ¿me entiendes? Y ellos allí, pues la verdad que no los quería nadie y tal, aquellos necesitaban una salida urgente social, ¿me entiendes? Con sus derechos como derechos sociales, derechos de la persona y tal, ¿no? Dijo que vale, que teníamos que entrar y que una de las bases era de que la Asociación Gitana de Sabadell estuviera desde principio en todo lo que es el tema de responsabilidad, de traslado y de formación a las personas que allí Això va servir. Sirvió perfectísimamente. ¿Por qué? Porque automáticamente allí vinieron asistentes sociales, trabajadoras sociales, pero claro, no había personas de respeto y hablaban en otro idioma diferente al que nosotros, el tío José de la Mina, el tío Jerónimo Maya, el tío Marchena, el Chaine, gente de aquí de Sabadell, mayores, y yo estábamos al frente con los gitanos. Le dijimos, mira, aquí estamos nosotros, os vamos a ayudar, pero no queremos tonterías. Si aquí vosotros metemos en una vivienda y tenemos quejas y tal, y de aquella manera, no te preocupes que no va a venir la Guardia Civil. Viene el tío José y él, y os marcháis, pero ya, ¿me entiendes o no? Y entonces los gitanos se portaron divinamente, no había ninguna queja y tal. Algunas familias no gitanas, cuando íbamos a meterlos en la vivienda, a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, como ya tenía órdenes, venía y le decía, oiga, si usted no deja entrar a esta familia, ahora mismo lo detengo y me lo llevo al cuartel. Estas familias tienen su documentación y tal, y tal legalmente. ¿Qué pasa? ¿Que son gitanos? Porque son gitanos usted no los deja. Al cuartel me lo llevo i tal. I bueno, funcionó perfectament. Aquesta situació, afortunadament, ha passat el temps, es van solucionar, però jo tinc apuntat aquí una frase que ha dit el tío Manuel, las cosas para los gitanos sin los gitanos no funcionan. Claro, por supuesto. ¿Qué os di amb això? Sí, mira, a ver, vamos a ver, ten en cuenta que en los ayuntamientos, por ejemplo, falta la responsabilidad ética y cultural, porque no tienen ni puta idea, de un ayuntamiento como Sabadell, que tiene 10.000 gitanos, el colectivo que aquí es donde más gitanos hay de toda Cataluña. 10.000 gitanos, hecho un censo por la Diputación de Barcelona, trabajando la POPI, trabajando mi hija y tal, y trabajando profesionales, donde hay 10.000 personas censadas en Sabadell, 10.000. Bueno, pues estas 10.000 personas, yo creo que parte del ayuntamiento tendría que haber gente gitana en las listas electorales, hombres y mujeres, porque si es una representatividad de la ciudad, faltan los gitanos, ¿no? O sea que los gitanos tendrían que estar ahí, y claro, no es lo mismo que el tío Perico, por decirte algo, aquí en la Planada, si hay niños que se meten sin pagar, cómo y de qué manera y tal, a los grandes males, grandes remedios, a este le duele la cabeza, se la corto. No, llegaría el tío Perico y le diría al ayuntamiento, oye, mira, estos niños son muy vulnerables, vamos a darle un pase para que pasen y no tengan que saltar la valla y que entren como todos los niños, no pueden pagar, pero vamos a hacerle un pase específico. Aquesta és la realitat, però això pot canviar? Això que dius tu, que els gitanos han d'estar més presents? Los gitanos, ahora lo que nosotros estamos luchando a nivel estatal de toda España entera es de que tengamos un estatuto cultural para que la administración
disponga ese estatuto en los municipios a donde se comprometa que la implicación y participación del pueblo gitano a las cosas que le afectan tienen que ser los propios gitanos y gitanas, y por lo tanto automáticamente tener una subvención desde el Estado reglada para poder nosotros decirle a las entidades gitanas cómo y de qué manera tienen que hacer las cosas y aprobar los proyectos que verdaderamente sean gitanos, porque es lo que te vengo a decir. Yo ahora mismo te pongo mis ejemplos, como tú lo sabes, porque no tengo otra formación, de la formación gitana de cada día. Pues tú me invitas a mí a tu casa y tú me pones a mí, pues no sé, como te digo yo, me pones un potaje de arroz y habichuela, y si tú eres payo, pones un potaje de arroz y habichuela. Y pues, yo me lo como de aquella manera, ¿me entiendes? Pero si tú eres gitano, le pones hinojo. ¿Me entiendes o no? Si ¿Qué eres, toque? ¿Qué toque? ¿Qué toque? El toque, le pones sus ramitas de hinojo, porque tú lo sabes, y eso nos encanta a nosotros. Pues te pongo el ejemplo ese, ¿no? Entonces lo que te vengo a decir, ten en cuenta de que en este caso, cuando yo estaba aquí, Jordi Pujol, que yo estaba en Convergencia, ¿te acuerdas que yo estuve en Convergencia, militando en Convergencia y tal? Pues la cuestión es que me cogió y me llevó al plan integral, se montó el plan integral. En el plan integral había gitanos y técnicos payos, por supuesto, pero los que mandábamos éramos nosotros, ¿me entiendes? Y ha salido bien, perfectísimamente. Cuando los Juegos Olímpicos se inauguró, que era en el 92, que fue cuando, pues a mí me dicen, Manuel, coño, como han sido los Juegos Olímpicos y tal, y ahora hemos salido de aquí y tal, ¿a quién ponemos? Digo, pues ¿a quién va a poner, tío? Esto a gente de Pujol, no a Pujol, tenemos que coger a Pérez, y Pérez cantó aquello, Barcelona tiene poder, ¿me entiendes? La canción que Pérez. Escolta una cosa, va ser un dia important quan van donar a tu la Creu de Sant Jordi. Suposo que això, allò que diu, orgullo i satisfacció, no? El que passa és que tu sempre has dit que no és un premi pel tio Manuel, sinó és un premi pel col·lectiu, ¿no? Bueno, yo la Creu de Sant Jordi prácticamente era para el colectivo, pero principalmente fueron para aquellas personas que no eran gitanas, que eran catalanes, que estaban trabajando, que eran directores generales en la Generalitat, en el equipo que yo estaba con ellos y tal. Pues ellos dijeron, coño, Manuel Heredia, y fueron los que gestionaron todo aquello, ¿me entiendes? Para que a mí me entregaran la Creu de Sant Jordi. Claro, automáticamente a quien le debo yo el favor y al que le debo el cariño que prestaron viendo a ellos como yo era y tal, medio analfabeto, porque yo no fui al colegio allí en Loja, ya no pisé el colegio más aquí, ¿me entiendes o no? La vida. La vida. En la vida. La vida. En la vida en la que sé. Y tal. Y agradecerle a esta gente que estaba conmigo, que fueron los que solicitaron que me dieran la Creu de Sant Jordi. Pero claro, ahora llegan y hay gitanos ya muy formados, como por ejemplo Diego Luis o Ismael Cortés. Sabes que Ismael Cortés ahora está en el instituto y que es de Suma. Esta gente pues dice, hostia, en Barcelona tenemos una persona muy importante, Manuel Heredia, que tiene la Creu de Sant Jordi, que estos son ¿cómo se llama? Unos galardones que hace muy importantes y tal, y de aquella manera, ¿no? Y Juan de Dios Ramírez Heredia y tal, y de aquella manera. Primer parlamentari que va a haver. El primero. Pues es lo que te vengo a decir, pero que en los gitanos, papa frita con tomate, ¿me entiendes o no? Mucho te quiero, perrico, pero pan poquito. Escolta una cosa, el dia 8 d'abril, Dia Internacional del Poble Gitano. Té sentit? Té força, claro. Té importància. Claro, el día 8 de abril se montó en el año 1971 en Londres, donde hubo una reunión muy importante de gitanos muy significativos y quedaron de acuerdo en 4 cosas. En esa reunión estuvo Jupp Britney, que era gitano, Jupp Britney, el calvo, Juan de Dios Ramírez Heredia, estuvieron 2 o 3 médicos de Alemania, gitanos muy importantes y tal, y bueno, pues allí se dijo ante todo, a todos, que cada 8 de abril, llueva, truene, será el Día Internacional del Pueblo Gitano. Primer punto. La bandera unificada de todo el mundo sería verde y azul, y la rueda de carro. El techo, el cobijo, donde vemos para los gitanos, la tierra, el suelo, los campos y la rueda como símbolo de nomadismo.
de ir para un lado para otro. Esto lo tenemos todos los gitanos y lo respetamos y tal. Y se continúa haciendo esa celebración, pues desde esta fecha hasta hace poco que todo el mundo lo hacemos y cada día más y tal y de aquella manera. Escolta, i les noves generacions, tant de gitanos, de l'ètnia gitana, com dels paios, aquesta situació com la contemplen des de la teva perspectiva, de la teva història, la teva visió global que tens? Anem a millor? Anem a millor? O Sí, sigui, sí, no. sí? Perfecta. Mira, ten en cuenta de que ahora ha habido cambio, he sido yo el que promovió el cambio en la Asociación Gitana de Sabadell y yo pues le he dicho a gente que son de mi familia y que no son, pero bueno, son de mi familia porque son todos gitanos y los gitanos todos somos familia, ¿no? Y entonces le he dicho, mira muchachos, ya queda el Juan Ramón, queda el José Loreja, quedo yo, quedamos ahí ya cuatro de aquellas cuatro carrozas y tal. Vosotros que sois inteligentes y que vais estudiados, tenéis que ser relevo porque sois la misma sangre y Sabadell y tal. Y son, entre ellos hay muchachos que han hecho historia de Bellas Artes y no sé qué, abogados, de abogados, gitanos que van al mercadillo pero con una formación académica, no como que no tienen falta de ortografía. O sea, que han cogido un grupo de gitanos formados, pero siendo gitanos más que yo, porque yo tengo el color, pero yo tengo la condición para poder defender los problemas, etcétera, etcétera, y nosotros hemos dicho, cualquier cosa que pase y tal, aquí nos tenéis. Y ellos ya saben que yo y los gitanos que hay, algunos gitanos, somos gitanos reservados para que en una situación que pase cualquier cosa, llegar y poner la paz y poner la justicia, ¿me entiendes? Y decir, esto así, está. Y yo creo que van a triunfar, porque van a triunfar, y a partir de ahí están cogiendo nuestros mensajes, ¿me entiendes? De que nosotros lo único que vamos a intentar hacer es de que queremos un estatuto cultural vinculante a de que nosotros hagamos un documento marco en la Generalitat de Cataluña a donde diga que los gitanos y las gitanas tiene que haber una cota para que los gitanos y las gitanas, lo mismo que cuando la mujer estaba marginada, más marginada que estamos nosotros ahora y tal, tengan un número equivalente para que haya una representatividad gitana y que tengamos un estatuto cultural y el tercero que reconozca todos los países y que reconozca Cataluña la bandera del pueblo gitano. Está reconocida, pero no institucionalmente, porque mira, en los 600 años fue el rey a Madrid y Diego Luis Fernández, abogado también del Instituto de Cultura Gitana y tal, vinculado al gobierno, pues estaban preparando el jefe de protocolo donde iban a reunirse en la sala. Sí. Y entonces, pues claro, pusieron la bandera de España y la bandera, estaban poniendo la bandera de España y tal. Y Diego Luis le dice, oiga, esto es un acto gitano, viene el rey, claro que tiene usted que poner aquí la bandera gitana. Dice, lo siento, yo soy el jefe de protocolo y yo no puedo vender la bandera gitana porque no está reconocida. ¿Me entiendes o no? La reconocemos en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Ayuntamiento de Sabadell, pero oficialmente no está. Y nosotros, esta bandera se hizo en todo el mundo entero, hasta en la China está, porque hay gitanos chinos. Nosaltres el que hem volgut avui és reconèixer, en aquest cas, la figura del tio Manuel Heredia, com representant de l'ètnia gitana. Jo et volia demanar, Manuel, per acomiadar el programa, com ho podem fer amb calor? Muy bien. Yo decirte, te lo digo en castellano y después te lo traduzco, porque si no, no lo voy a decir, que Sabadell ha tenido una gran importancia en el resto de España porque los payos y payas de Sabadell son buena gente al 100%. Nos han aceptado y tendría que ser un modelo a seguir, ¿me entiendes? 10.000 gitanos, convivencia, etcétera, etcétera, y tal. Y por lo tanto, decirte que, te lo traduzco, los gachés del Gao de Sabadell, Siñela Mistó, Satipen, Tas Mastipen, salud y libertad para todos. Salud y libertad. Manuel Heredia, enhorabuena por todo y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros.